honor estar con ustedes aquí en esta mañana. Realmente cuando el pastor introduce a una persona con las palabras que ha dicho, eso pone mucha presión sobre uno, ¿verdad? Así que tengo que tener mucho cuidado en cuanto a lo que digo y a lo que hago. Hermano Clip y yo hemos sido amigos desde hace varios años y él ha tenido un impacto en mi vida. Su esposa, su hijo, me han impactado. Y para mí es un honor y un privilegio poder trabajar y colaborar con muchas personas en la obra de Dios y en la obra misionera. Esta es la tercera vez que estoy con ustedes en un domingo de misiones y hay un buen grupo el día de hoy. Ustedes los panameños se ven bien el domingo en la mañana. No sé cómo se ven los otros días, pero el domingo en la mañana se ven, como decimos en México, requete bien. Se ven bien ustedes y para mí es una alegría estar aquí con ustedes. Ustedes me ayudan porque cuando muchas veces entro con gente desconocida y hay gente ya conocida para mí, pero hay caras desconocidas para mí. Cuando ustedes me reciben con la sonrisa y el saludo y el abrazo con que ustedes me reciben, eso me hace sentir que estoy en casa. Y ustedes los panameños han recibido a un medio gringo, medio mexicano aquí con abrazos y saludos fuertes. Y estoy agradecido a ustedes por eso. Gracias por su amistad, gracias por su cariño, gracias por ser un cristiano que nos recibe a nosotros de otros lugares y nos aceptan aquí en su presencia. El hermano Jason también ha venido más veces que yo aquí al país de Panamá. No, mira, no hay que traducir ahorita para él. ¿Sí? En el carro estábamos sentados allá afuera y antes de entrar, llegamos temprano porque somos gringos. Y sentado ahí afuera estuvimos hablando de nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestros propósitos y le dije, ¿sabes qué? Sería bueno que vengas un día con tu esposa porque van a conocer la mejor parte del matrimonio en este caso, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué no te vienes para quedarte 30 días? 2 meses. Ven a conocer este lugar. No sé, creo que Ashley ya lo está traduciendo. Ya no me escuchó, le dije que no tradujera esto, pero creo que ya lo hizo. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren orar para que él y su esposa vengan cuando menos 30 días? Ok, amén. Todos dijeron amén, muchos levantaron la mano. The pressure's on, buddy. That's our prayer. No vaya a ir en contra de nuestras oraciones, Jason. Pero él y su esposa son un equipo hermoso, un matrimonio que juntos trabajan en una forma increíble en su iglesia y estoy agradecido a él por su influencia. Y estoy agradecido a Emily y a Ashley por lo que ellos representan para mí en la obra de Dios. El hermano César ha sido ya una bendición. Llegué el año pasado, cuando estuvimos en la conferencia misionera, en un momento difícil para la vida de la familia del hermano César, pero veo que han seguido adelante en la obra de Dios. Y sé lo que eso implica porque mi esposa y yo también pasamos lo mismo. En nuestro primer año en la obra misionera, a los 23 años de edad, tuvimos que también enterrar un hijo que quedó sembrado allá el cuerpo en la República Mexicana. Pero Dios usó todos esos eventos para moldearnos, mejorarnos, prepararnos para más obras adelante. Y me da gusto ver al hermano César, a su familia, a todos ellos aquí fielmente sirviendo a Dios. Y no hay que dejar que los golpes de la vida nos distraigan. Todos vamos a pasar por momentos complicados, a veces difíciles. No dejen que eso les desvíe en el camino de servir a Dios. Creo que la foto está ahí todavía. Bueno, ya quitaron la foto porque no querían asustar a la gente. No vean ese varón de camisa azul. La señora mía es el respaldo grande en mi vida. Fuera de la influencia y el impacto que Dios ha tenido en mi vida, no ha habido otra persona, tomando en cuenta mis propios padres, quienes impactaron mi vida, pero esta mujer ha impactado mi vida, mi ministerio, de muchas, muchas formas.
y ella no puede estar con nosotros el día de hoy, pero yo sé que ella está orando por nosotros el día de hoy. Y entonces estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Tenemos 3 hijos. Kaylin y su familia están en Tallahassee, Florida. Savannah, la segunda hija, y su familia están cerca de nosotros en Rossville, Georgia. Y el hijo y su familia, su esposa y sus hijos están en White House, Tennessee. Y damos gracias a Dios por ellos. Y por felices que estamos con los 3 hijos, estamos más felices todavía con los 9 nietos que Dios nos ha dado. Lo único es que la Navidad ya me sale más caro, porque hay que ayudar a esos niños. Y doy gracias a Dios por los niños. El año pasado pude acompañarles y hablamos de la obra misionera, y el año antes. Así que este es el tercer año consecutivo en que estamos hablando de la obra misionera. Ustedes me han bendecido con su visión que ya tienen, pero queremos ampliar esa visión. Queremos enfocarnos mejor. Así que seguiremos hablando del mismo tema. Espero que no se aburran. Abran sus Biblias a Mateo, el capítulo 28. El cierre de este gran evangelio que todavía, aunque lo he leído muchas veces en mi vida, me pone enseñanzas nuevas, me da instrucciones que no son nuevas, pero que tal vez he olvidado, me desafía, me deja con retos en la vida cristiana, y llegando a la conclusión encontramos esto. Quiero decir también, el año pasado cuando estuve, y en cada año que he estado, en las oportunidades que he tenido de estar con ustedes personalmente, tal vez fuera de este lugar donde se congregan ustedes, los testimonios de ustedes me han bendecido. Escuché el año pasado un testimonio que impactó mi vida, de una hermana de esta iglesia que se puso de pie aquí y compartió lo que Dios ha hecho en su vida. Todavía llevo ese recuerdo en mi celular. Anoche pude conocer a otros hermanos y compartieron ellos sus testimonios. Y para mí esa es la bendición de estos viajes, sentarme y escuchar de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y yo quisiera tener la oportunidad de estar en cada casa de ustedes. Me voy mañana, así que tenemos un día muy ocupado si voy a estar en la casa de todos ustedes el día de hoy. Y tal vez en el siguiente viaje puedo conocerles mejor. Pero hoy estamos aquí para recordar lo que Cristo dijo hace 2 milenios. Un mensaje que ya tiene 20 siglos de existencia, pero que es tan impactante y tan importante el día de hoy como lo fue el día que Cristo dio este mensaje a sus discípulos y después ascendió al cielo. El cierre del capítulo 28 de Mateo, del libro de Mateo, dice esto. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No quiero que los que me conocieron hace 2 años digan, al hermano Roy ya se le está olvidando las cosas, porque prediqué de ese mismo pasaje hace 2 años. Pero no lo he olvidado, lo tengo anotado en mi libreta. Estoy regresando hoy al mismo tema para predicar de otra perspectiva, y así es la palabra de Dios. Por veces que la leemos y que aprendemos de ello, siempre podemos regresar y tener una perspectiva nueva y fresca. El año pasado prediqué del libro de Hechos, la Gran Comisión. Regreso hoy a este pasaje. Y en los 3 versículos hay una parte de la gramática que sirve para definir y señalar ciertas cosas. Quiero repetir esto, yo lo tengo marcado en mi Biblia. En el versículo 18 la Biblia dice, toda potestad. El versículo 19 dice, todas las naciones. El versículo 20 dice, todas las cosas que os he mandado. Y a la conclusión del versículo,
todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero hablar brevemente acerca de estas 4 cosas que incluye mucho para nosotros, porque incluye todo. Si a mí me dicen, Roy, tienes que hacer esta tarea y cumplir con esto, y específicamente me dan esta tarea, se me hace realmente fácil verlo. No siempre he cumplido, pero cuando menos puedo ver esto. Pero cuando Cristo me dice, vas a hacer todas las cosas que te he mandado, ay, 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 o como decimos en México, Chihuahua. ¿Cómo es que voy a hacer todo eso? Eso es muy grande, es una tarea demasiado grande para mí. Pero cuando yo y él y ella y esta familia y esta pareja y estos niños y estos jóvenes, cuando todos nosotros, no solamente el pastor y el misionero, no solamente los obreros ya involucrados, pero cuando todos entregamos a Dios nuestras vidas y cumplimos con Romanos 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando todos hacemos esto, podemos cumplir con todo lo que Cristo mandó en este pasaje. Así que vamos a analizar brevemente estas cosas. Y quiero decirles de antemano que uno de los errores más grandes que cometemos en comprender la gran comisión, porque a esto le llamamos la gran comisión, el gran mandato de Dios. Uno de los errores más grandes que cometemos aquí en Latinoamérica es la obra misionera. El pastor nos ha hablado de la obra misionera. Eso significa que vienen más gringos. Más norteamericanos llegan para acá. Es un error ver a la gran comisión de esta forma. Sí, los norteamericanos deben cumplir con la gran comisión, pero también el panameño y el hondureño y el mexicano. Yo viví muchos años de mi vida en México. Los mexicanos, los brasileños, los de África, los de Asia, todos. Así que queremos ver estas cosas hoy, comprender el rol, el papel que nos toca a nosotros, y me gustó el panfleto que están repartiendo hoy, porque ahí dice claramente cuál es el papel que le toca a esta iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. Así que vamos a ver los 4 aspectos de este mandato que Cristo nos da y que tiene ya 2000 años de existencia y que todavía sigue siendo la gran comisión que Dios tiene para la iglesia. Recuerden que es un privilegio poder trabajar en el cumplimiento de la gran comisión y es también una responsabilidad. El versículo 18 dice toda autoridad. La versión que yo tengo, que es la Reina Valera 1960, dice toda potestad, pero me imagino que ustedes están leyendo de una traducción de la Biblia que dice toda autoridad, y esa es la definición correcta de esa palabra. Potestad también sirve, no sirve, pero autoridad es la palabra correcta. Toda autoridad. ¿Y quién tiene más autoridad que Dios? Nadie más tiene más autoridad con Él. Tenemos varios niveles de autoridad en nuestras vidas. Tuve a mis padres, todavía tengo a mi madre. Fueron en una autoridad. Llegó el día en que me casé y formé en mi propio hogar y ahora yo soy autoridad en mi casa. Pero ya se me fueron los hijos, ya se casaron, tienen a sus propias familias y mi esposa no sabe si debo tener todavía esa autoridad todavía. Ella tiene la misma edad que yo tengo y dice, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer? No, mi vida, claro que no. Pero como padres y en el matrimonio tenemos autoridad. Tenemos niveles de autoridad. En la escuela tenemos autoridad, los maestros, los profesores. Una de las batallas más grandes que encontramos en la sociedad hoy día son padres quienes no han enseñado a sus hijos a respetar la autoridad, y en la escuela se ve entonces el resultado de eso. Y si hay maestros y profesores hoy, deberían decir, amén, hermano, predica un poco más en cuanto a eso. Mira, alguien dijo amén. El maestra. Muy bien. Y es un problema a veces, es una batalla en el salón de clases porque hay chicos, niños, niñas que no quieren respetar autoridad. En la sociedad, cuando no respetamos la autoridad, hay caos, hay división. Autoridad es importante,
pero la autoridad máxima es Dios. Y Dios dice, al dar esta gran comisión, empiezo con esto, dice Dios, toda autoridad, yo soy Dios, yo soy supremo, yo les estoy diciendo a ustedes, mis seguidores, yo estoy diciendo a la iglesia, ustedes tienen la responsabilidad de llevar este mensaje, yo soy la autoridad. En cierta ocasión estuve ahí en México y me encontré con un personaje de otra religión, ya lo pueden imaginar. Ustedes no pueden hacer esto y esto. No, mi autoridad viene de Dios, ¿verdad? Tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Otra persona me dice, bueno, es que nuestra religión enseña otra cosa. Mi autoridad me dice que yo predique la palabra de Dios. Así que debemos reconocer esta autoridad y que este mandato es de Dios. Y tenemos aquí que la autoridad de Dios requiere obediencia. Es una cosa dar el mandato y es otra cosa responder y obedecer. Me encantó lo que el hermano Clifford dijo en la mañana. Si Dios te está tocando el corazón en cuanto a la obra misionera, hable conmigo. Qué bueno. Y eso todos podemos analizar nuestras vidas y decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? La autoridad de Dios reconocida para el mandato de Dios quiere decir que debemos ser obedientes. La autoridad de Dios nos inspira. La autoridad de Dios nos da valor. Porque a veces llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros lugares implica que vamos a ir a lugares difíciles, donde a veces va a haber rechazo, donde a veces habrá oposición y en algunas ocasiones persecución. Pero tenemos el valor que la autoridad de Dios nos da. La autoridad de Dios nos da la fortaleza para seguir adelante a pesar de todos los golpes, de todos los obstáculos que hay. El mandato misionero no es un mandato en el cual hay lugar para dudar de la importancia y de la autoridad de Dios. Yo trabajo con una organización misionera que se llama Global Faith Mission Agency. Y trabajé otros 25 años en una organización que tiene otro nombre con los mismos propósitos. Tengo ya más de 40 años trabajando en este tipo de ministerio. Pero quiero decirles que no es la organización que me da la autoridad para ser un misionero, es Dios el que nos da esa autoridad. Y debemos recordar eso. Quiero, número 2, decirles en el versículo 18, también Cristo dice, todas las naciones. Todas las naciones. Y cuando pensamos en la nación, lo que se nos viene a la mente es ver un cuadro, tal vez en la escuela, tal vez en la casa, en nuestras oficinas tenemos 4 mapas en varios lugares de la oficina que yo quiero, cuando entro a un cuarto, la sala de conferencias que le decimos, y hablamos de cosas que tienen que ver con la obra de Dios, quiero ver este mapa y me recuerda, el propósito nuestro es llegar a todo este mundo. Entro a mi oficina, ahí está el mapa, todo el mundo. Voy a la oficina donde se manejan las finanzas. Lo más importante no es el dinero, lo más importante es la responsabilidad de ir a todo el mundo. Y cuando Dios nos da esa responsabilidad y ese llamado, Él suple las finanzas que se requieren para esa gran tarea. Así que todas las naciones, cuando vemos el mapa, pensamos enseguida en lugares geográficos definidos por una frontera. Si es los Estados Unidos, yo digo, aquí está los Estados Unidos, que es más ancho que profundo, que alto, y va del Pacífico hasta el Atlántico. Pero cuando pienso en el país de Chile, para mí uno de los países realmente lindos de Sudamérica, Chile no es un país demasiado ancho, pero es un país bien largo. ¿Sabían ustedes que en Chile hay el desierto más seco del mundo? ¿Sí? No es ancho, pero es bien largo. Y de todo lo que quieres comer en cuanto a frutas, hay de todo en Chile, porque hay de todos los climas. Manzanas y peras que vienen de climas frías, y mangos y todo lo que viene del lugar tropical, y piñas. Y cada país se ve diferente. Pero cuando Cristo dijo ir a todas las naciones, no se refería a un lugar con una frontera. Esa palabra naciones se refiere a la humanidad, el sector humano.
la humanidad. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que la Gran Comisión nos manda que llevemos el Evangelio a todo individuo, a todos los grupos étnicos. Dios no es un Dios de prejuicios. Cada raza debe recibir el Evangelio, escuchar el Evangelio. Y no podemos darnos el lujo de decir, Dios, con gusto iré a este grupo, a esta raza, pero no sé, Dios, estos me caen un poco mal. No me gusta cómo se ven, no me gusta cómo hacen las cosas. No. Todas las razas, todos los grupos étnicos deben ser recipientes del mensaje de salvación. Y si Dios no tiene prejuicios, nosotros tampoco podemos dar lugar a esto en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Debemos llegar a todos los idiomas. Para mí, a los 9 años de edad, fue cuando mi papá dejó los Estados Unidos y llegamos a Latinoamérica y a aprender el español. Y ahora que trabajo con misioneros que están en muchos lugares del mundo, digo, Dios, gracias. Se me hizo más fácil cuando tenía yo 9 años de edad. Tenemos una jovencita que está con nosotros, es soltera, tiene 26 años de edad y se está yendo a Corea para ser misionera. Y en la Navidad, el 25 de diciembre, en vez de celebrar con la familia la Navidad, ella se subió en un avión ese día y se fue y pasó 17 días en Corea conociendo el lugar donde un día va a trabajar, cómo es la cosa, qué es lo que tiene que hacer para prepararse. Y se fue a Corea. Y cuando hablé con ella de regreso y le digo, bueno, una de las cosas más importantes para hacer es aprender el idioma. ¿Hay institutos de idiomas allá? Sí. En México y en Centroamérica, en Costa Rica hay uno muy famoso que tiene un curso de 1 año para los misioneros adultos, para que aprendan el español. ¿Y cuánto tiempo se ocupa en Corea? Son 2 años, hermano. No lo dije en voz alta, digo, gracias Dios, ¿por qué me enviaste a Latinoamérica? Porque eso de coreano no sé si lo voy a poder aprender. Pero hay que hacerlo. Todos los idiomas, todas las clases sociales. Uno de los grandes errores que cometemos en la obra misionera es pensar en misiones basándonos en actos sociales que son importantes, pero llegamos a definir misiones y la obra misionera como dar frijol y arroz a un hambriento. No estoy en contra de eso. Lo he hecho muchas veces. Prefiero repartirlo y comer con ellos. También mi plato de frijol con arroz. No hay nada de malo en eso. Y en muchos lugares viene a ser parte de un esfuerzo misionero para llegar a este grupo de personas. Pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios y debemos llegar a todas las clases sociales. Y lo digo porque en el concepto de algunos la obra misionera es exclusivamente a los indígenas y a los pobres y a los que no tienen y los más ricos. Mira, desde el más pobre hasta el más rico, todos vamos a pasar la eternidad con Dios o separados de Dios. Todos. Desde el más pobre hasta el más rico, y el más rico también necesita escuchar el Evangelio. Reconozco que al llegar a ese sector de las clases sociales donde la gente tiene más, es más complicado todavía, pero se requiere de esto. Ayer estaba yo platicando a los hermanos de un misionero que conocí, que ya está en la presencia del Señor. Pero uno de los misioneros en Sudamérica que más impactó mi vida, un hermano que se fue al país de Perú y empezó su ministerio trabajando con los grupos indígenas allá en las montañas altas del país de Perú. Tuvo un ministerio efectivo, pero por circunstancias Dios cambió su destino después y lo llevó a la capital. Este hermano misionero predicaba la palabra de Dios, pero también tenía una preparación en ingeniería. Y Dios lo usó para establecer radiodifusoras, programas de televisión cristianas, iglesias, escuelas, y también llegó a tener contacto con la gente de alta sociedad. Una noche de esas en que hubo una amenaza contra la esposa del presidente de Perú hace muchos años,
La policía secreta de Perú llegó junto con la esposa del presidente a la casa de este misionero y tocaron la puerta y dijeron, ábranos la puerta ya porque hay una amenaza contra la primera dama. Nos han mandado llevarla a donde no esperan los enemigos encontrarla. El hermano misionero nos da lugar y 4 horas la primera dama del país, de ese país, lo pasó protegida en la casa del misionero. Y el hermano tuvo esa facilidad de trabajar con los más humildes y trabajar también con la gente de alta sociedad. Un día prediqué en su iglesia, que era una iglesia ya grande, y me dijo, Roy, ¿tú ves a esa banca? Sí. ¿Ves a los 2 varones que están allá? Sí. El varón que está de este lado es un banquero. El otro varón, ¿qué hace él? Él es basurero. Y dice, esto no se logra fácilmente en nuestra cultura, que los 2 están sentados en la misma fila, juntos. Y de eso se trata el Evangelio, a todas las naciones, a todos los grupos, a todas las personas. Debemos llevar el Evangelio a ellos, a los grupos demográficos. Desde el más pequeño hasta el más anciano, todos deben recibir a Cristo. Una bendición para mí en este día. Conocí a algunos de ustedes el año pasado y llegué hoy. Dios nos bendijo con esta criatura desde el año pasado cuando estuvo aquí. Como decimos los mexicanos, que siga la mata dando. Y que crezca la iglesia de esa forma también. Pero cuando Dios les da esa vida, tenlo aquí en la iglesia para que Dios los pueda encaminar. Debemos ver que la vida del chico es tan importante como la vida del más grande. Para hacer esto, llegar a todas las naciones, o a toda la humanidad, mejor dicho, esto requiere intención. Tenemos que ser intencional. Algunos de ustedes dentro de esta congregación se les hace más fácil hablar con los adultos, pero algunos de ustedes tienen una gran facilidad de trabajar con los niños y los chicos. Nuestra hija más grande tiene 41 años de edad y ella es maestra. Y tiene una facilidad. Mi esposa también tiene una facilidad de trabajar con los niños y le llama la atención sin que ellos sientan que se les está regañando y le ponen toda su atención. Y mi hija creo que heredó eso de mi esposa. Yo no tengo ese don, pero mi hija de 41 años tiene una forma increíble con los niños de enseñarles. El año pasado le pidieron que hiciera una tarea sumamente difícil porque en la escuela, que es una escuela pública o del gobierno se le dice allá, le dijeron, tenemos 7 niños en nuestra escuela que son de special needs, le dicen, necesidades especiales. Y no había lugar para ellos en el otro sistema y dijeron, en esta escuela tenemos estos 7 niños y queremos que tú les enseñes. Y todo el año ella enseñó a estos niños. En 2 ocasiones ella se tuvo que ir al hospital por heridas que habían causado con ese grupo. Lo que yo quería decir es, hija, ya no. Pero ella me dijo, papi, si yo no les muestro amor, ¿quién? El año pasado, cuando falleció mi papá, mi hija se vino. Tomó 3 días para venir para el entierro de mi papá. Y después de todo esto, esa noche, mi esposa y yo hablando con nuestra hija más grande, hablamos hasta tarde. Le preguntamos cómo iba con la escuela, porque este grupo era sumamente difícil. Mi hija no es de llorar fácil, pero cuando empezó a hablar de los niños, hay un niño, dice, que vive en condiciones muy complicadas. A los niños ya les dan en muchas de las escuelas tecnología, debe estar bien protegido, pero de alguna forma el niño de 7 años de edad logró manipular su aparato y estaba viendo videos pornográficos que eran de violencia, actos de violencia. Yo no sé cómo hay gusto en eso. Actos de violencia. Pero el niño lo estaba viendo. Impactó su comportamiento. Y
empezó a hacer cosas increíbles. Un niño de 7 años. Un día él la agredió y su personalidad podía cambiar instantáneamente. Ella dijo, papi es el hijo que más me abraza y más me quiere y más me dice, I love you, te quiero. Pero en un segundo cambia de carácter. Y ella empezó a llorar. Dijo, papá, creo que por lo que hemos visto, creo que es un muchacho que en ocasiones está endemoniado por lo que la Biblia enseña y por lo que ocurre. Un día cuando él agredió a mi hija, se prendió de él con los dientes tan fuerte que 3 personas adultas no podían desprenderle de su brazo. Y ella tuvo que ir al hospital para que le curaran de su herida y sanarla. Y mi esposa dijo, hijo, ¿por qué sigues en ese trabajo? ¿No? ¿Y quién lo va a hacer? Tuvieron que confrontar a los padres. Pero ella siguió amando a ese niño. A la conclusión del año, él se acercó y le dio un abrazo. Olvidado lo de la agresión física, el ataque físico. No sé dónde va a parar el chico, pero cuando menos un año en su vida alguien le amó y le habló de Cristo. Y esta es nuestra responsabilidad, llegar a la gente difícil. Y esto requiere intención, planes, estrategia y más que nada requiere fe. El versículo 19, Cristo dice, todas las cosas que os he mandado. ¿Qué vamos a llevar al mundo? Frijol y arroz, sí. Brigadas médicas, sí. Establecer escuelas, sí. Orfanatorios, sí. Pero lo más importante es el evangelio de la palabra de Dios. Si hemos llevado frijol y arroz y establecido escuelas y orfanatorios, todo eso es bueno, sí, pero si no llevamos el evangelio, no estamos haciendo la obra misionera bíblicamente. Porque podemos tener a gente ya con la panza llena, bien vestidos, bien educados, y sin Cristo van a pasar toda la eternidad separados de Dios. Lo más importante es todo lo que es demandado. Tú y yo tenemos el privilegio de tener un libro que contiene los 66 libros que Dios juntó para nuestro bienestar espiritual. Tenemos una bendición que hace 2000 años, cuando Cristo dio este mandato, los cristianos todavía estaban viviendo que se escriba la Biblia. Tenemos una gran bendición y lo debemos llevar a todos. Toda la palabra de Dios, todo el evangelio, toda la doctrina. La predicación de la palabra de Dios es lo que salva y transforma almas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Pablo en Romanos 10:17. La cuarta cosa, todos los días. Versículo 20, todos los días. ¿Qué implica eso? Hasta que Cristo dice ya y nos lleva a su presencia. Hasta ese entonces. La obra misionera no tiene una fecha de clausura. Dios nunca dijo en el año tal y tal se cumple ya la obra misionera y ya no tienen que hacer nada más, ¿no? De generación a generación a generación sigue la iglesia con el deber de cumplir la gran comisión hasta que Cristo diga ya. Voy a llevar a mi iglesia, a mi esposa, dice el libro de Apocalipsis. Ya está ahí. Yo no sé, mi suegro, quien fue misionero por 50 años, murió hace 5 años. Él quería ser parte del arrebatamiento. No se logró, pero fue fiel hasta ese entonces. Mi papá tuvo una carrera misionera de 58 años. Él quería también experimentar lo que sería el rapto de la iglesia, pero él ya está en la presencia del Señor. Yo no sé cuándo me va a tocar a mí el día de que Dios me lleve, pero lo que sí sé es que tanto mi padre como mi suegro me dejaron un ejemplo y he podido seguir esto. Y con la ayuda de Dios, si Cristo no ha venido todavía para arrebatar a los suyos, yo quiero dejar a la siguiente generación ese ejemplo de lo que podemos hacer todos los días. Los primeros seguidores de Jesús en el libro de Hechos recibieron ese gran mandato
Pedro predicó el día de Pentecostés. Poco tiempo después de Mateo 28, en Hechos, el capítulo 2, Pedro predica y 3,000 personas recibieron a Cristo como su Salvador. Increíble. Han pasado 2,000 años y les quiero decir que el mismo Espíritu Santo que le dio el poder a Pedro para predicar poderosamente el mensaje de salvación, tenemos el mismo poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. He podido y he tenido el privilegio de ganar almas en muchos lugares del mundo, pero nunca he estado en un lugar donde 3,000 personas en un día fueron salvos y bautizados. Si Dios me concediera ese privilegio, amén. Pero si puedo con una persona, también digo amén. Y debemos ser fiel todos los días. ¿Quién? Los norteamericanos. Este pasaje que habla de toda autoridad, ¿sí? Todas las naciones, toda la palabra de Dios, ¿sí? Y todos los días, es para toda la iglesia. Empecé diciendo que el error que cometemos es, hemos sido los recipientes de los esfuerzos misioneros de Norteamérica, pero así que ellos van a seguir mandando al personal misionero. Esta iglesia panameña, tiene la misma responsabilidad, el mismo mandato que la iglesia norteamericana. Les voy a decir que no se inventó la obra misionera en los Estados Unidos de Norteamérica. La obra misionera no es de un país y de una cultura, es de la iglesia. Pero hermano Roy, esta iglesia no es ya de existencia de muchos años, tenemos pocos años, ni siquiera tenemos nuestro propio edificio, estamos usando rentado este local, que por cierto es bien cómodo. Ay, yo quisiera en la iglesia donde yo soy miembro tener sillas como ustedes tienen, porque uno puede tomar una buena siesta a la hora del mensaje. Uno duerme bien en estas sillas. No se me duerman. Pero no importa si tienen local o si es rentado, si es prestado, si es debajo de las sombras de un árbol. Porque he predicado en iglesias donde debajo del mango el mensaje de salvación es tan potente como en el edificio más lujoso. Sí. Y esta iglesia y cada iglesia tiene esta misma responsabilidad de llevar el mensaje al mundo. Si dejamos la tarea misionera a los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos problemas. William Carey llegó a India en el año 1793 y empezó su carrera misionera. Fue mandado de Inglaterra. Él había sido pastor, joven, era bivocacional, tenía 2 profesiones. En ocasiones era maestro y en ocasiones era zapatero. Y de su trabajo como zapatero, ganaba para poner la comida en la mesa. No era una iglesia grande, era pequeña. Ya han escuchado antes el relato. William Carey tomó la piel de un animal con que hacía zapatos y dedicó esa piel a hacer un mapa. Y él mismo dibujó un mapa del mundo y lo puso en su pequeño taller humilde de zapatero. Cada día arreglando zapatos, haciendo zapatos, veía ese mapa. Dios le tocó el corazón y llegó el día en que él se fue de misionero. Encontró resistencia dentro del mismo grupo de pastores que se afiliaban o con que estaba afiliado y se reunían cada mes. Y la primera vez que él dijo, Dios me ha llamado para ser misionero, era el más joven del grupo y uno de los pastores más ancianos le dijo, joven, siéntate y cállate. Si Dios quiere salvar al incrédulo, lo hará sin tu ayuda. Pero él no se cayó, se sentó en ese momento. Pero otra vez el próximo mes y otra vez hasta que se dieron cuenta que Dios lo estaba llamando y por fin se fue. Llegó a India y trabajó ahí muchos años.
Fundó muchas iglesias. Fue responsable por traducir la Biblia en 6 idiomas completas y partes de la Biblia en otros 29 idiomas. Fue grandemente usado. Pero la Inglaterra de hoy no es la Inglaterra de 1793. Y Inglaterra mandó a muchos misioneros, principalmente a 2 lugares del mundo, Asia y África. Pero ha habido una decadencia moral en el país. Más adelante en la historia, Dios ha bendecido a los Estados Unidos y hemos tenido el privilegio de mandar a muchos. Pero estamos en una gran decadencia moral en nuestro propio país. Y sería un error fatal pensar que el futuro de las misiones depende de un país donde las cosas que se están yendo para abajo rápidamente. Dios puede y Dios quiere usar a nuestras iglesias panameñas, centroamericanas, suramericanas, para cumplir con la gran comisión. Eso significa que tenemos que tener estrategias, planes, tenemos que trabajar fuerte en esto. Y entre las estrategias que hacemos, intervienen ya las organizaciones misioneras. Dios le dio, sin embargo, la responsabilidad de cumplir el gran mandamiento a las iglesias, no a la organización misionera. Nuestra organización tiene como propósito ayudar a la iglesia y ayudar al misionero a llegar a su destino para hacer su tarea. Y la organización misionera tiene una gran parte en el cumplimiento de la obra hoy día. En la logística y la organización, la estrategia. Y aquí Dios está obrando de una forma muy hermosa para que se establezca una obra misionera, una sociedad misionera. Pero más adelante queremos seguir nosotros cumpliendo este gran mandato que tiene 2000 años. Señor, en este día te damos gracias por lo que tú has permitido en nuestra presencia. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos has dado de compartir en esta gran obra. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por quienes han sembrado tu palabra aquí. Y ahora hay una iglesia organizada que todavía sigue creciendo y avanzando. Ayúdanos ahora a participar en la siembra de la semilla de tu palabra. No solamente en proclamar la palabra de Dios, pero que de nuestra propia congregación, de esta Iglesia Bautista de Costa Verde, enviar a misioneros, apoyar a misioneros, sostener a estos misioneros, animar a estos misioneros. Y danos, Señor, la facilidad no solamente de hacer esto como una iglesia, pero que muchas iglesias de este país y de este sector del mundo puedan tener parte en esta gran obra. Gracias por tu bendición de la obra misionera. En el nombre de Cristo. Amén.